En la tarde de hoy vamos a tratar dos temas que han sido de primer nivel en la puesta en escena de la política pública y que están asociados a el choque institucional, el choque de poderes que se ha propiciado en el contexto de la realidad venezolana como una fuerte coyuntura, una fuerte situación que ha marcado el año 2016 y también en paralelo un conjunto de situaciones que se han conocido en el frente externo y que tienen que ver con el rol de instancias multilaterales en el asedio a la revolución bolivariana. Hay que puntualizar sobre esto algunas cuestiones que son necesarias, ¿no? Haciendo un breve recuento, el año 2016 ha sido un año que inicia con vamos a decirlo, inicia con la derecha venezolana capitalizando un espacio político importante en el país. Es decir, las elecciones del 6 de diciembre les permitió a la MUD tomar el Parlamento de Venezuela por vías legales, por vías electorales, por vías constitucionales. Pero se da una vuelta de hoja a la formalidad institucional y a lo que se entiende la política en sus sanos rediles. Cuando la Mesa de la Unidad comienza a utilizar el Parlamento venezolano para generar lo que en ciencia política se considera una contradicción, una disonancia, una desarticulación del Estado. ¿Por qué comienza a generarse una desarticulación del Estado? El Estado venezolano tiene unos componentes institucionales que son bastante claros y que están claramente definidos y que en el caso venezolano se subdividen en 5 poderes que conforman el poder público. Como sabemos, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano. Estos poderes en Venezuela se han conjugado alrededor de la hegemonía electoral que mantenía el chavismo tanto en el ejecutivo como en el poder parlamentario. Al producirse la ruptura de ese hilo de continuidad del chavismo en el control de los dos poderes, la Asamblea Nacional inicia lo que es un uso del portaaviones que es el Parlamento para abordar toda la institucionalidad pública. Es decir, mediante el Parlamento y basándose también, por supuesto, en una clara victoria electoral del 6 de diciembre, ellos reclaman ser el factor de legitimidad dentro de la política venezolana y comienzan a usar el Parlamento venezolano como un portaaviones para abordar los demás poderes públicos, especialmente el Poder Ejecutivo. Recordemos que a inicios del año 2014 se produce una situación previa al asumir el Parlamento del señor Henry Ramos Alup, en la que la Mesa de Unidad Democrática a puerta cerrada y con voto secreto eligió a quien iba a ser el presidente del Parlamento venezolano. Eso sucedió antes de que Henry Ramos Alup fuera proclamado en el hemiciclo. Esa reunión fue a puerta cerrada y fue bien curiosa porque se eligió con voto secreto, algo que nunca había pasado, tal vez porque nunca habían ganado el Parlamento, pero que no había sucedido y que fue inesperado, ocurrió de manera inédita. ¿Por qué? Henry Ramos Alup matemáticamente no tenía los votos para ser el presidente de la Asamblea Nacional. Quien tenía los votos para ser el presidente de la Asamblea Nacional era Julio Borges. Es decir, la alianza de Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, hubiese servido para que Julio Borges ganara la presidencia del Parlamento. Pero no fue así. De hecho, la ganó fue Henry Ramos Alup. ¿Por qué? Bueno, porque había tras bastidores un pacto generado desde Henry Ramos Alup y Voluntad Popular. Aprovechando de que la circunstancia del voto era secreto, Voluntad Popular votó por Henry Ramos Alup
y él gana contra Julio Borges. ¿Por qué Voluntad Popular le pone la zancadilla a Julio Borges, que es de Primero Justicia, y se supone que los dos partidos son panitas? Por el tema de la amnistía. No es un chisme, pero es una cuestión sabida en el contexto de la Mesa de la Unidad, que es Enrique Capriles sigue aspirando a la presidencia de la República y para él Leopoldo López es un estorbo. ¿Ok? Siendo Leopoldo López un estorbo, Voluntad Popular se la juega para colocar a Henry Ramos Alup en la presidencia del Parlamento para que desde la presidencia del Parlamento Henry Ramos Alup dé como prioridad a la sanción de una ley de amnistía para sacar a Leopoldo López de la cárcel, sacarlo sin penas a cuestas, porque en la Constitución venezolana quien tenga antecedentes penales o esté sujeto a interdicción penal no puede aspirar a la presidencia de la República. Ellos lo querían libre de culpas y totalmente presidenciables para, a partir de ahí, emprender un proceso para desplazar al chavismo del poder y tener un candidato ya definido, que en teoría iba a ser Leopoldo López gracias a esa alianza que hicieron Voluntad Popular con los ADECO. Eso devino en que cuando el Parlamento asume en Venezuela, lo primero que ellos hacen es colocar una ley de vivienda que nadie había solicitado y la ley de amnistía, lo que generó un desgaste continuo en los integrantes de la Mesa de la Unidad, quienes pelearon durante meses por la aplicación de una ley que de inicio estaba viciada por inconstitucional. Esa pequeña historia de las pugnas políticas en la Mesa de la Unidad Democrática se traducen en un espectro político mucho más amplio en un enfrentamiento de poderes en Venezuela. La primera acción legal que coloca a la Asamblea Nacional en el tapete es precisamente la ley de amnistía. Primera ley que fue vetada por el Tribunal Supremo de Justicia por declararse lesiva a la política del Estado que no perdona o no tolera crímenes de lesa humanidad. Dicho así en nuestra Constitución. Y allí comienza una seguidilla de situaciones en las que se comienza a producir choques sucesivos y continuos entre el Ejecutivo y el Parlamento de Venezuela. Un choque que vale la pena también recordarlo, que está muy asociado a la proclamación como diputados a quienes en realidad son aspirantes a diputados cuyas elecciones en el Parlamento en el Estado Amazonas fue impugnada o fue declarada nula. Esta situación deviene en que el Tribunal Supremo de Justicia, al proclamar a estos diputados, entre comillas, entra en una situación de desacato, lo que implica que sus actos son nulos. Esto ocurrió en el mes de febrero y luego le quitaron a los diputados del ejercicio y volvieron a colocarlos en el mes de septiembre. Entre los meses de febrero a agosto, la Asamblea Nacional sancionó un conjunto de leyes, algunas de ellas fueron vetadas, otras leyes fueron sujetas a revisión y otras están en vigor. ¿Okay? Es decir, están plenamente facultadas para su aplicación. Sin embargo, ese choque político que ha ocurrido en el contexto del Parlamento es mucho más complejo del que pueda simplificarse a través de los problemas entre la Asamblea y el Ejecutivo venezolano. Hay un conjunto de situaciones que vale la pena analizar también. La Asamblea Nacional ha efectuado choques contra otros factores del poder político en Venezuela. Estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia y también del Consejo Nacional Electoral por las modalidades en que, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, fueron nombradas algunas de sus magistraturas a finales del año 2015. Estas situaciones de enfrentamiento institucional han enrarecido la escena política venezolana. Han generado situaciones en las que, por un lado, el chavismo se ha sentido amenazado y, por el otro lado, actores específicos seguidores de la oposición venezolana sienten que buena parte de sus expectativas electorales de finales del año 2015 todavía siguen frustradas, es decir, la Asamblea Nacional no ha tenido ningún rol, ninguna participación convocante para, por ejemplo, hablar con el empresariado venezolano y generar políticas efectivas o efectistas para resolver los graves problemas de la economía venezolana. No hay una acción política desde el Parlamento que sea constructiva, en buena lid, a favor del tema económico. Más bien la percepción que se ha impuesto es que la Asamblea Nacional se ha caracterizado exclusivamente por pelear por el poder. ¿Okay? Entonces,
Enrarecida así la escena política nacional, enrarecida así complicada, los choques comienzan a extenderse más allá del Ejecutivo. Ocurren los choques con el Consejo Nacional Electoral. En el mes de marzo del año 2000, de este año, de 2016, el dirigente de la Mesa de la Unidad, Henry Ramos Alú, conjuntamente con Chudo Torrealba, dijeron ante el país que estaban definiendo una estrategia sólida para sacar al presidente Maduro del poder. Luego anunciaron que luego anunciarían cuáles serían esas medidas específicas que emplearían para sacar a Maduro. Luego anunciaron un conjunto de medidas, dando claro con ello de que no lo habían logrado ponerse de acuerdo. Es decir, fue aquel momento en el mes de marzo cuando Henry Ramos Alú dice: enmienda la Constitución, referéndum revocatorio, solicitud de renuncia, Maduro es colombiano, vamos a lanzar un traquitraqui debajo de la mesa. Es decir, comenzaron a improvisar y a tambalearse en la política, revelando no solamente un despliegue táctico entre ellos, sino que abordaban otros espacios del poder público, obligando de parte de ellos una especie de pronunciamiento para que fuera, por supuesto, favorable a un desplazamiento del chavismo y del presidente Maduro de su cargo. Comienzan las divagaciones con la Fiscalía General de la República de Venezuela con respecto al tema de la nacionalidad del presidente. Con ese mismo tema comienzan a abordar el Consejo Nacional Electoral. Con ese mismo tema abordan al Tribunal Supremo de Justicia para decir podemos aplicar una enmienda para recortar el mandato presidencial, y el Tribunal Supremo de Justicia dice, ustedes pueden hacerlo, pero eso aplica es para el próximo periodo presidencial, no para el que está vigente. Y en esencia, ese tipo de acciones erráticas comienzan a producir lo que en términos sociológicos se llama una ruptura del contrato social en Venezuela. La ruptura del contrato social se basa en cuándo comienzan a destruirse las instituciones y cuándo comienzan a destruirse los grandes pactos y los grandes acuerdos que están refrendados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el conjunto de leyes que también conforman nuestra legislación. Al generarse esa ruptura de ese contrato social, comienza una escalada de la destrucción de la política formal y se impone una especie de política, vamos a llamarla así, una política marranera, en la que los actores políticos comienzan a enfrentarse y, en el caso de la derecha, para tragedia incluso de los mismos opositores, la MUD comienza a desmembrarse desde el punto de vista táctico. Vienen los tiempos del referéndum revocatorio, la Asamblea Nacional ni la MUD en ningún momento solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia una aclaración con respecto a cuándo se cumplía la mitad del periodo presidencial del presidente Maduro. Por el contrario, dilataron sus expectativas e iniciaron un proceso a mediados del mes de abril. Ese periodo de mediados del mes de abril, es decir, comenzar con los rediles administrativos del revocatorio, lo realizó la MUD basándose en una apuesta política muy específica. Si nosotros presionamos al Consejo Nacional Electoral, en 3 o 4 meses nosotros estamos revocando a Maduro. Lo cierto es que la normativa vigente desde el año 2007 y que rige los procesos de referéndum revocatorio establece de manera delineada un periodo de más o menos 9 meses. Es decir, por ejemplo, yo que he sido estudioso de esa ley, he revisado muchos de esos temas y para misionverdad.com, no es mentira que el referéndum revocatorio tarda más o menos 9 meses en su aplicación. No es una exageración. De hecho, nosotros hemos analizado palmo a palmo el tema del revocatorio, que hasta hemos tenido la fortuna de pegar en algunas de las fechas previstas en el referéndum revocatorio. Por ejemplo, la fecha que estaba prevista para el 26, 27 y 28 de octubre para la recolección de firmas, yo la pegué de manera exacta. Un mes antes de que esa fecha fuera anunciada. Es decir, bastaba solamente con leer la norma para entender los pasos y las condiciones que la misma norma imponía para determinar los tiempos que esa norma lleva en la ejecución de un referéndum revocatorio. ¿La MUD no lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Solo que apostaron a la posibilidad de presionar al Consejo Nacional Electoral para que éste
omitiera su propia normativa y efectuara un referéndum revocatorio antes de los plazos previstos. En consecuencia, la premura y, vamos a decirlo, los disparates de las firmas recogidas por la oposición en el mes de abril jugaron con un efecto boomerang. Es decir, en Venezuela, en este caso, se impuso una cuestión que es elemental, pero que suele ser omitida dentro de la política. La gente a veces cree que puede violar las reglas porque es un actor político. Si ustedes acá en el museo se ausentan unos días de su trabajo y ustedes lo justifican con un récipe médico falso, ustedes están cometiendo un acto ilegal. Si ustedes van a un registro y tratan de otorgar un documento con cédulas o copia de cédula de otra persona, pero haciéndose pasar por ella, ustedes están cometiendo un crimen. Si yo falseo mis cifras para hacer mi informe de declaración fiscal, estoy cometiendo un crimen que no es solamente la evasión. Así que los tribunales venezolanos en el interior del país se imponen para dar al traste con esta solicitud que había hecho la MUD de las firmas, lo cual desata un torbellino político. No es periódico de ayer, lo que ha sucedido después de esos días todavía lo seguimos vivenciando y se ha dado vuelta de hoja a ese tipo de situaciones para abrirle paso a otras nuevas. Por ejemplo, el juicio político al presidente de la República. El juicio político al presidente de la República, aunque ya está prácticamente políticamente autoanulado, es decir, por decisión de la Mesa de la Unidad, en la mesa de diálogo, ellos dijeron, bueno, no vamos a enjuiciar. Se pretendió cometer un adefesio político en Venezuela. Una de las grandes debilidades del chavismo es que cuando se sabe que algo es así, la gente simplemente responde, eso es así porque sí. Por ejemplo, gran parte de la dirigencia del chavismo dijo, en Venezuela no existe juicio político, ese juicio político es ilegal y no va. Bueno, ¿pero por qué? Pues porque no va. ¿Me explico? Y hay una debilidad tremenda en respaldar la argumentación. Y la cuestión es que en Venezuela, según nuestra Constitución, no es posible que pueda decretarse una purga de los demás poderes públicos desde el Parlamento de Venezuela. No es posible. ¿Por qué? Primero, por la acción complementaria que tienen los poderes. Venezuela no es un sistema parlamentario, Venezuela tiene un sistema presidencialista donde los poderes actúan de manera complementaria. Muchos estudiosos, juristas clásicos dicen que en Venezuela en realidad los poderes están superpuestos. Bueno, es un debate mucho más amplio y mucho más profundo. Pero en las condiciones de la política y de la Constitución venezolana, es técnicamente inviable que desde la Asamblea Nacional se pueda generar una purga generalizada en los demás poderes. ¿Por qué la frase de la purga? Porque al iniciar el juicio político al presidente, la Asamblea Nacional dijo, vamos a sacar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y vamos a cambiar al Consejo Nacional Electoral. Recuerden que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia están en ese cargo por 12 años y los miembros del Consejo Nacional Electoral están en ese cargo por 6 años. Así que es cuestión de analizar si la MUD contaba o no con todas las barajitas para poder actuar contra el Tribunal Supremo de Justicia, contra el presidente y contra el CNE. La pregunta es que no. Hablando del caso del presidente. Con el caso del presidente, efectivamente en la Constitución venezolana no existe el juicio político al presidente. No existe. Lo único que existe es la determinación de responsabilidad política y administrativa y que está previsto en el artículo 222 de nuestra Constitución. Pero, lo dicho en el artículo 273 de nuestra Constitución, que consagra la conformación del poder ciudadano, donde está el defensor del pueblo, el contralor general y la fiscal general, se establece también como entre sus competencias, en el artículo 222, donde se establece la responsabilidad política del presidente, se habla de que solamente la Asamblea Nacional podría actuar contra el presidente con un aval administrativo, dicho así, emanado así, desde el poder ciudadano. Dice una frase del artículo 222, que la Asamblea Nacional, para poder actuar contra el presidente,
deben solicitar al poder ciudadano que intente las acciones a las que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Es decir, la Asamblea Nacional por sí sola no puede actuar contra el presidente. Tienen que contar con eso para el poder, con ello para el poder ciudadano. Una barajita que le falta a la MUD. Es decir, el poder ciudadano no ha fijado postura, ni difícilmente lo hará, de enjuiciar por razones administrativas o políticas al presidente de la República. Pero además aparece señalado en el artículo 266, numeral 2, donde aparecen las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidente de la República. Es decir, en caso de que la Asamblea Nacional contara con el poder ciudadano para abrir un proceso contra el presidente, quien dice si va o no va, a fin de cuentas es el Tribunal Supremo de Justicia. Así que ese proceso estaba muerto al nacer. ¿Puede la Asamblea Nacional destituir a los magistrados para imponer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia? No, no pueden hacerlo por sí solos. Para destituir a un magistrado necesitan contar con un pronunciamiento del poder ciudadano, como señala el artículo 265 de nuestra Constitución, donde se lee que la Asamblea Nacional solo podría destituir magistrados en casos de faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano. Es decir, no pueden tocar al Consejo Electoral sin contar con el poder ciudadano para esos propósitos. ¿Puede la Asamblea Nacional destituir al rector, me refería a los magistrados, ¿sí? ¿Puede la Asamblea Nacional destituir al Consejo Nacional Electoral? No. Artículo 296 de la Constitución Bolivariana, en su cuarto párrafo aparece textualmente que los integrantes del Consejo Nacional Electoral podrían ser removidos por la Asamblea Nacional solo con el previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Artículo 296 de nuestra Constitución. Es decir, a la MUD le faltaban barajitas y ellos lo sabían. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ese pronunciamiento público de enjuiciamiento al presidente y de sacar al Tribunal Supremo de Justicia y de sacar al Consejo Nacional Electoral, sabiendo ellos que no pueden? ¿Por qué? La pregunta nos lleva a una reflexión. En conclusión, las peripecias de la MUD, el enfrentamiento institucional, el choque de poderes, los pronunciamientos extraconstitucionales para generar un desplazamiento de poder político en Venezuela, como en conjunto son vamos a decirlo, un corolario, un manojo de acciones que tienen como propósito no solo destruir la institucionalidad formal en Venezuela, sino debilitar toda la estructura del poder para de esa manera asaltarlo, generar conmoción social para crear espacios políticos favorables que promuevan y que faciliten un desplazamiento del chavismo de poder político. La frustración de los opositores, la gente en la calle, por supuesto, hay condiciones económicas adversas, condiciones sociales adversas. Pero esas personas que están guiados por un discurso que a cada rato cambia, como que es referéndum, Maduro es colombiano, vamos a hacer enmienda a la Constitución, vamos a hacer juicio político, vamos a llamar a la OEA, vamos a llamar al Papa, vamos a llamar a Dios, en fin. Las personas que están sumergidas en ese discurso triunfalista y que a cada rato terminan decepcionadas, ¿en qué se están convirtiendo? Tienen el potencial de convertirse en sectores no sujetos a control político, no sujetos a control institucional, que puedan sencillamente avasallar a la Mesa de Unidad Democrática en un estado de caos generalizado y propiciado por la misma Mesa de Unidad Democrática. Y en ese tipo de circunstancias entran los factores internacionales. Los factores internacionales, por ejemplo, en este caso, en el caso de Venezuela en el año reciente, Mercosur y la Organización de Estados Americanos. Mercosur gracias al golpe de Estado que se produjo en Brasil y gracias al ascenso electoral de Macri por vía electoral. Par de situaciones que han dado vuelta de hoja a la relación que Venezuela tenía con los países del Mercado Común del Sur. Han servido también de plataforma para que se debilite la posición venezolana en la Organización de Estados Americanos.
Esto devino en situaciones como que Henry Ramos Alú fue a la OEA, dijo que iba a hablar y lo dejaron sentado en una silla afuera, mientras los miembros de la organización debatían qué hacer con Venezuela, si aplicar o no la Carta Democrática que había solicitado Henry Ramos Alú y que Almagro estaba patrocinando personalmente. El resultado es que el chavismo fue mucho más hábil, fue mucho más rápido y ya había creado las condiciones para patrocinar un diálogo en Venezuela. Y la posición de los países que en teoría se supone constructiva fue, bueno, ya que está montada la posibilidad del diálogo, váyanse al diálogo. Porque efectivamente aplicar la Carta Democrática contra Venezuela hubiese colocado al chavismo en una posición ventajosa políticamente hablando. ¿Por qué ventajosa políticamente hablando? Aquí en Venezuela nadie sabe lo que es vivir con una Carta Democrática a cuestas. ¿Saben dónde sí saben vivir así? ¿O tienen un tiempo viviendo así? En Cuba. Porque la aplicación de la Carta Democrática y la suspensión de los instrumentos políticos que nos autorizan a nosotros a interactuar políticamente en el exterior, también nos inhabilitan para interactuar económicamente. Así que siempre, después de cada Carta Democrática aplicada, lo que normalmente viene son sanciones económicas. En la OEA dijeron, no le vamos a echar más leña al fuego, vamos a generar esto como un golpe político y vamos a dejar que ellos dialoguen entre sí. Es decir, el chavismo fue lo bastante hábil en el frente externo para lograr voltear la situación a una situación favorable. Es decir, el mensaje de la misma OEA fue decirle prácticamente a la Mesa de la Unidad, señores, váyanse a dialogar. Pasaron 3 meses de eso y ahora es que lo están haciendo, en medio de una turbulencia política grave. ¿Qué puede pasar en la coyuntura a partir del día de hoy o desde el día de hoy, que es un día más de los días posteriores al inicio del diálogo entre el chavismo y la oposición? Lo que puede pasar es que el replanteamiento de situación que ha hecho el chavismo se sostenga por la propia inercia y la propia característica de los eventos en una época del año como es la época de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Aunque está más que solicitado por la derecha, una solución electoral a la situación política de Venezuela, eso no quiere decir que necesariamente tenga lugar. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero sí suponemos qué es lo que puede pasar. Y una de las cosas que puede pasar es que el escenario político se dilate y se traslade al año 2017. Es decir, es probable que para finales de noviembre la Mesa de la Unidad se esté levantando de la mesa de diálogo porque algunas de sus posiciones o solicitudes no son satisfechas. Es altamente probable que las escenas o situaciones de violencia concurran para tratar de resolver la situación política nacional. Es altamente probable que tampoco pase absolutamente nada. ¿Ok? Ya de ahí en adelante lo que haríamos serían suposiciones. Pero lo que sí está pasando, y sí va a pasar, es que el conglomerado todo de la política venezolana, abordado, asediado por choque de poderes, por intentos de golpe, por intentos de desplazamiento, por conatos de violencia, por situaciones en el frente externo, es decir, en el Concierto Internacional de Naciones, mire, yo estoy aquí en una dictadura, cosas como esas. Toda esa situación de choque, de pugna, que agota, por supuesto, a las grandes mayorías nacionales que queremos tranquilidad, se convierta en una situación de disputa interna en la Mesa de la Unidad Democrática una vez que se produce el cambio de agenda. No hay referéndum revocatorio, hay elecciones regionales a mediados del 2017. Y eso ya genera una discusión interna en la MUD. La discusión se basa en quienes se dejan domesticar con el diálogo con el gobierno y quienes por otro lado acuden o patrocinan las vías alternas de la violencia, el desorden y el caos, porque se supone que ellos sí están luchando contra el régimen. ¿Ok? Y esa situación de fractura, de destrucción,
de desplazamiento del piso político, vamos a decirlo, y del piso programático de la dirigencia de la derecha, trae consecuencias. Consecuencias como que existen actores violentos que, como dije hace un momento, no responden a control político, partidista o institucional. Actores violentos, dobles agendas. De hecho, para la MUD ya es bastante grave tener que lidiar con un callejón sin salida en el que si van al diálogo, la gente se les molesta. Si van a la violencia, otra gente se les molesta. Si se quedan quietos, la gente se les molesta. Si respiran, la gente se les molesta. Es el resultado de frases rimbombantes, promesas incumplidas, expectativas no satisfechas. Acuérdense, en 6 meses vamos a sacar a Maduro. Después la frase era, en 6 meses dijimos que íbamos a encontrar la fórmula para sacar a Maduro. Referéndum en agosto, referéndum en septiembre. En octubre ya deberíamos tener un nuevo presidente de la República de Venezuela. Leopoldo va a salir. Maduro está destruido. Maduro está aniquilado. Maduro está bloqueado en el ámbito internacional. Y muchas de esas cosas, o mejor dicho, todas esas cosas, son enteramente falsas. La realidad ha demostrado otro tipo de situaciones. Ya en este instante en el que el mundo observa a Venezuela, se han producido cosas bastante, vamos a decirlo, relevantes. En una breve gira petrolera, Maduro prácticamente logra captar el lobby del Vaticano, concretamente del mismo Papa, para propiciar un diálogo en Venezuela. La MUD acude al diálogo intentando sobrevivir a su propio naufragio político. Es cierto, la suspensión del referéndum revocatorio por tribunales venezolanos y cuestión que avala el Consejo Nacional Electoral obedeciendo esas órdenes judiciales, genera un callejón sin salida. Y al generarse el callejón sin salida donde la MUD se ahoga, el mismo gobierno tira el salvavidas del diálogo. ¿Para qué? Para crear unos espacios de concertación y unos espacios de negociación, para contener las amenazas de violencia, para encarrilar a la política a los adefesios del caos, del golpismo, del show y del enfrentamiento. Y en este contexto, lo único que podemos decir es que la Mesa de la Unidad Democrática está exactamente en el lugar donde el chavismo lo planeó. No hay que hacer consideraciones demasiado profundas en ese sentido. Y yo quisiera leer algunas reflexiones de una nota que para Misión Verdad nos ofrece Gustavo Borges Revilla y que resuelven o resumen lo que pueden ser algunas de las situaciones que vamos a ver hasta que finalice este año. Según Gustavo Borges, el chavismo nuevamente ha tirado un salvavidas a una oposición entrampada en su incapacidad para diseñar estrategias efectivas. La dirección del gobierno ha logrado pulsear todo 2016, tomando decisiones quirúrgicas donde ha dado las vueltas que quiere a situaciones que en el año pasado o antepasado hubieran tenido muchos costos políticos. Entiéndase esto como que en el ámbito político y económico, el gobierno ha tomado medidas que en años anteriores no habría tomado, ¿no? Políticamente 2016 terminó, no hay nada que hacer. Todo lo que se dibuje de aquí en adelante tiene al año 2017 y al año 2018 como protagonistas. Es un escenario menos complicado económicamente para el gobierno, pero muy crítico de todas maneras. La dirigencia antichavista queda fragmentada, con pocos consensos y a punto de implosión. Lo que trató de ocultar durante todo el año se ha hecho evidente desde la fallida jornada del 1 de septiembre. Les convendría una retirada ordenada y un replanteo o compra empaquetada de nuevas estrategias. La imagen que queda como simbología de un año difícil para toda Venezuela es aquella foto de una doña de 70 años aproximadamente, bastón en mano, participando en la toma de la Asamblea Nacional el día el domingo el día del juicio político, acuérdense, participando en la toma de la Asamblea Nacional y ocupando uno de los salones de sesión del mismísimo día
en que la oposición anunciaba un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro. Los think tanks, medios diplomáticos, políticos, periodistas y opinadores tendrán que replantear su narrativa contra Nicolás Maduro, al que han llamado torpe, tonto e incapaz. Todo 2016 ha sido una muestra de estrategia y táctica magistral con Maduro al frente en términos estrictos de la lucha política. No es un secreto para nadie que en el frente económico el chavismo sigue en deuda y con mucho por replantear. Algunas encuestas señalan un aumento de la confianza del país en la dirigencia chavista. Un replanteo para un escenario económico más favorable solo será posible con el antichavismo radical aislado y con situaciones de violencia desactivadas. Lo que nosotros estamos presenciando acá, y es la apreciación de Gustavo Borges, no es una declaratoria de victoria en el caso del chavismo. No, lo que hay es un momento crucial para la definición y cierre del año 2016 que es sumamente observado por los factores en el ámbito internacional. Dicho de otra manera, Almagro se consagró en una postura que a muchos seguidores de la oposición no les gusta. Y lo dijo en estos días. Apoyo la participación del diálogo político en Venezuela. Maduro es un dictador, bla, 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 pero apoyo el diálogo. Es decir, está en una posición ligeramente diferente a la que estaba hace 2 meses. En el contexto de Mercosur, Venezuela seguramente seguirá siendo aislada por Brasil y Argentina, y Paraguay también, por supuesto. Y en el caso de Venezuela, de cara a la situación política e institucional, lo que sí podemos estar casi seguros con respecto al diálogo es que se resuelva el nudo político que hay alrededor del Parlamento y el Parlamento vuelva a funciones totalmente, vamos a decirlo, en legalidad. Es decir, es altamente probable que el Parlamento venezolano vuelva a funciones regulares. Muchos sectores dentro del chavismo van a decir eso es malo, eso es caca, eso no debería ser, pero si la Asamblea Nacional retira los 3 diputados de Amazonas y se resuelve el problema que hay con la elección de esos diputados, nosotros estaríamos hablando de que la Asamblea vuelve a los rediles de la formalidad y se armoniza un poco la situación que hay y el choque de poderes que hay en estos momentos en Venezuela. ¿Qué otra cosa puede pasar? La derecha venezolana está jugando con una oferta un poco engañosa. Ellos prácticamente están dejando ahora el referéndum de lado y están diciendo vámonos a una solución electoral a nivel nacional, vamos a elecciones adelantadas, Maduro está dispuesto a adelantar elecciones, es lo que ellos están diciendo. Eso es enteramente falso, para empezar. El único cargo que a ellos verdaderamente les interesa es el de presidente de la República. La Constitución es extremadamente clara en todos los mecanismos que hay en caso de la ausencia del presidente. Si el presidente muere, ya ocurrió, ya existe un mecanismo constitucional activado. Si el presidente sufre un golpe de Estado, obviamente ya están definidos los mecanismos institucionales activados. Es decir, en la Constitución venezolana por ninguna parte se dice que adelantar elecciones es una alternativa para solucionar una crisis política. ¿Qué quiere decir eso? Que el chavismo no va a llegar a la mesa de diálogo dispuesto a que se adelanten elecciones porque tendría que violar la Constitución. Y el chavismo no está dispuesto a violar la Constitución porque muchas cosas, muchos golpes, muchas críticas recibe precisamente por hacer cumplir la Constitución. En ese escenario, la última oferta engañosa y el último regalito de Navidad de la MUD a sus opositores, es decir, pueden haber elecciones adelantadas. Si ellos que descartaron el referéndum venden una oferta electoral engañosa, lo que va a pasar hasta finales de este año es que no ocurra nada en la escena política que pueda tambalear a Maduro de su cargo. Así de sencillo. El Parlamento sí volverá a funciones, pero Maduro se queda en la presidencia de la República y el replanteo de los actores políticos va a tener lugar con miras a las elecciones regionales del año 2017, que en el caso de la oposición tiene una cuestión muy grave en contra, que es que hay muchos factores de presión interna
presionando por cuotas, presionando por candidaturas, presionando por cargo, en un momento en que la mesa de la unidad se ha desperdigado en lo táctico, se han revelado sus contradicciones, se han revelado sus pugnas, se han revelado su enfrentamiento interno. Finalizo con esas, vamos a decirlo, predicciones astrológicas, por llamarlas de alguna manera, de lo político, para explicar que la coyuntura venezolana es una coyuntura de largo aliento. Es decir, es una coyuntura en la que vamos a seguir lidiando con este tipo de situaciones atropelladas y lamentablemente no vamos a tener la tranquilidad y el sosiego que muchos quisiéramos tener. Porque les admito, yo soy muy chavista, pero yo a veces también quiero que reine un poquito la calma, ¿no? Por cuestiones lógicas, porque somos seres humanos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que una institucionalidad, una paz social y un ordenamiento social que estaba comprometido, golpeado, semidestruido, ha sufrido un giro dramático, sustantivo, que nos va a permitir consolidar ciertos estadios de paz política en los próximos meses. Veamos qué ocurre después de enero, después de febrero. Lo que sí es cierto es que muchas de las cartas están echadas y muchas de las definiciones están más que claras, ¿no? Vamos a lidiar, como les dije hace un rato, con factores no sujetos a control partidista o institucional que van a actuar de manera violenta. El cierre del año 2016 no va a ser todo paz y amor, va a ocurrir en relativa tranquilidad y con ciertas situaciones ya definidas. Pero el impacto que pueda tener en la sociedad venezolana, que unos loquitos salgan a quemar, que algunos loquitos salgan a guarimbear, es una cuestión lamentable y es altamente probable que suceda. Precisamente por esa falta de dirección, cohesión, claridad y sinceridad que hay en la MUD con sus propios seguidores. Hay gente, se los pongo así, que incluso tenía las maletas listas para irse al exterior y que se aguantó esperando las promesas de la MUD. Y desde la semana pasada dijeron, me voy. Los niveles de frustración política, de ansiedad, basados en ilusiones creadas y en expectativas creadas, tienen ese triste desenlace, ese triste resultado. Sucede así. Les recomiendo tratar de seguir muchas de las informaciones que nosotros hacemos. Nosotros en misionverdad.com hacemos propaganda. Hacemos mucho análisis de coyuntura, mucha investigación, mucho análisis de referentes políticos de la vida actual, de los eventos actuales y hacemos, si se quiere, damos buenos insumos que siempre gustan a mucha gente. Nos leen muchos opositores incluso. Nos leen muchos opositores porque tenemos la suerte y la capacidad de hacer unas apreciaciones y hasta predicciones buenas que terminamos pegando en muchos casos. Entonces, con eso cierro invitándoles a conocer el sitio misionverdad.com. Gracias.